Con la rápida industrialización en el siglo XIX, la mayoría de ciudades se convirtieron en florecientes centros de suciedad y enfermedad. Lamentablemente, esto contribuyó a la proliferación de millones de ratas. Sin embargo, cuando el problema se salió de control en cierto punto, se llamaron a unos cazadores de ratas. Estas personas se preparaban, frotando aceites de anís en sus manos y ropa para atraer a los roedores. Posteriormente los intentaban atrapar con sus propias manos. La mayoría de ratas no eran eliminadas, dado que se les alimentaba y vendía a los clientes ricos que las querían como mascotas, y otros alentaban a los jugadores para apostar en peleas de ratas. No obstante, el trabajo nunca fue bien recompensado, además se corría el riesgo de contraer serias enfermedades. Este trabajo no es para los débiles de corazón, ya que matar animales para ganarse la vida puede ser muy deprimente. De hecho, el trabajo en mataderos se ha relacionado con numerosos problemas de salud mental. En declaraciones de una entrevista realizada por la BBC, un ex trabajador de un matadero describió las condiciones de trabajo como poco ideales, asegurando que son lugares bastante sucios. Él también indicó que hay heces de animales en el suelo, donde se ve y huele las tripas, además las paredes están cubiertas de sangre, como en una película de terror. Aunque suene vil, esta es una necesidad para el mundo carnívoro en el que vivimos. La minería del carbón es una de las carreras que puede afectar en gran medida la salud de sus trabajadores. Se sabe que los mineros tienen una esperanza de vida considerablemente corta, ya que trabajan en ambientes increíblemente polvorientos y tóxicos. También corren el gran riesgo de una explosión de gas o el colapso de un túnel. Es uno de los peores trabajos del mundo, porque los mineros encuentran amenazas que no pueden ver. Algunos son monóxido de carbono y gas metano. Es por esto que los canarios fueron introducidos en las minas por generaciones pasadas de mineros. Ellos lo utilizaban como detector de posibles gases tóxicos, ya que el ser humano es incapaz de percibir algunos de ellos. Sin embargo, los canarios son especialmente sensibles a los gases, como el monóxido de carbono. ¡Canarios! ¡Gas! ¡Fuera del agujero! En los siglos XVIII y XIX, las curtidurías buscaron la mejor manera de secar el cuero para las encuadernaciones de libros. Por lo tanto, ellos llegaron a una increíble estrategia, que generó una nueva profesión, a quienes podemos llamar como buscadores de puro. Estas personas se encargaban de buscar gran cantidad de heces de perro, por lo que su trabajo solo consistía en recolectar la mayor cantidad posible. Una vez que la gente se enteró que había oro en las calles, la competencia se volvió feroz en esta nueva forma de ganar dinero. Las reglas de oferta y demanda significaron que recolectar caca de perro se convirtiera en un trabajo de tiempo completo para las personas que vagaban por su área en busca de excremento de perro. El trabajo era bastante sucio, pero fue una idea muy rentable. La práctica de comer pecados era más común en Gales y la región fronteriza de Inglaterra, aunque hay tradiciones similares en toda Europa. Por lo general, este empleo implicaba comer un pedazo de pan, que era colocado en el pecho de una persona recientemente fallecida. Al hacer esto, el devorador tomaría los pecados del difunto, asumiendo todas las fechorías que hizo en vida, comiendo un poco de pan que era servido en el cuerpo de la persona muerta. Esto suena un poco extraño para nosotros ahora, pero en aquel entonces, el proceso era algo muy popular, a pesar de lo desagradable que resultaba para el trabajador. Los recolectores de atropellos se enfrentan a la agotadora tarea de recolectar y deshacerse de los animales que son golpeados por vehículos en la carretera. Ellos nunca saben a lo que se van a enfrentar, incluido el tráfico que se aproxima velozmente. Tampoco saben cuánto tiempo ha estado el animal tirado en la carretera, por lo que el hedor al que se enfrentan realmente puede hacer que quieran buscar otro empleo. Para los amantes de los animales, este sería uno de los peores trabajos del mundo. Además, esta profesión requiere estar disponible todos los días en climas extremos, despejando la carretera de los restos que puedan estar obstruyéndola. Es uno de los trabajos de oficina emocionalmente más agotadores en el mercado laboral.
Si bien responder a los consumidores furiosos, que pueden ser verbalmente abusivos, es una gran parte del oficio, tampoco ayuda que la mayoría de la alta gerencia todavía crea que la cantidad de llamadas es más esencial que la calidad en soporte que se pueda brindar. Las personas que trabajan en esto son muy conscientes de la importancia de tener la piel gruesa, ya que todo lo que realizan estos empleados, incluidas las llamadas, la pantalla de su computadora y más, se graba con frecuencia, aumentando la presión con la que ya tienen que lidiar. Sin embargo, al buscar un lado positivo, un empleado puede marcar la diferencia cuando ayuda a encontrar una solución, especialmente si la empresa tiene una gran cultura de trabajo. Este trabajo puede generar alrededor de $80,000 por año, pero es un trabajo difícil, ya que necesitas capturar a un ciervo, dejarlo en una habitación durante las noches, posteriormente vigilarlo hasta recolectar su líquido, cuando el animal esté listo para dejar gotear un poco de orina. Por otro lado, la orina de ciervo se usa como señuelo de caza, pero no es un negocio fácil, por el hecho de que es difícil predecir cuánto stock de orina tendrás para vender, puesto que los ciervos orinarán diferentes cantidades en diferentes estaciones. Si alguien llega a necesitar un montón de señuelos en enero, eso va a ser difícil de conseguir, porque los ciervos producen menos orina en el invierno, pero cuando llegue el verano, estarás hasta los codos en orina de ciervo. La recolección de peces muertos podría ser uno de los peores trabajos del mundo, pero al mismo tiempo, un trabajo es un trabajo, y algunas tareas deben ser realizadas por alguien. De hecho, la recolección de salmones, tiburones o cadáveres de atún fallecidos puede ser un desafío, especialmente cuando el olor es rancio. Sin embargo, con la ayuda de algunos trajes especiales y un estómago fuerte, podría sobrevivir ganando dinero decente, con uno de los peores trabajos que existen. El Londres del siglo XIX era una verdadera mezcolanza de riqueza extrema y pobreza extrema. Mientras que algunos residentes luchaban por comer, otros arrojaban accidentalmente sus riquezas por el inodoro, en forma de monedas caídas y baratijas extraviadas. Es aquí donde los tossers intervenían, dado que estos eran un grupo de personas que se ganaban la vida arrastrándose a través de las alcantarillas en busca de cualquier cosa que se hubiera perdido, como dinero, metal o simplemente trapos viejos. A menudo ellos eran dirigidos por un profesional anciano experimentado, que conocía cada rincón y grieta de la mina de oro más sucia de Londres. El trabajo era técnicamente ilegal, pero el pago era lo suficientemente bueno como para incentivar a algunos. Los tossers podían ganar hasta el equivalente a $20,000 por año, en dinero de hoy. Estos valientes trabajadores se enfrentan a la limpieza de baños portátiles a diario, usando un tanque y una varita de aspiradora. Los limpiadores deben aspirar todos los desechos de un inodoro portátil, después recoger cualquier papel higiénico perdido, también lavan todas las superficies que podrían estar sucias, incluidas las paredes. Aquí es cuando una manguera de alta presión es útil, y como puedes imaginar, utilizar una herramienta a presión contra una pared en un espacio cerrado, provoca una gran cantidad de pulverización hacia todos los lados. Sin embargo, algunos limpiadores tratan de soportar todo esto, dado que pueden llevarse a casa un promedio de $51,000 al año, según el sitio web PayScale. En 1665, la peste causó 69,000 muertes en Londres, por lo tanto, las directivas gubernamentales exigían la recogida nocturna de los cuerpos y el entierro de las víctimas. Al tener este gran problema, las parroquias contrataron portadores de peste para recorrer las calles por la noche, recogiendo a los muertos y depositándolos en fosas comunes en los cementerios. Aunque suene increíble, el trabajo requería de un enfermo que camine por las calles con un carro, amontonando a los muertos, para posteriormente arrojarlos en enormes pozos. Estas personas pasaban sus noches alrededor de víctimas de la peste y cadáveres podridos, arriesgando sus vidas. Además, cuando el día llegaba, ellos lo pasaban dentro del cementerio, rodeados de esos mismos cuerpos que recogieron, porque se les exigía que vivieran allí para evitar infectar a otros. Al no tener muchos estudios sobre la enfermedad, los enterradores simplemente se ataban un trapo alrededor de la cara, para detener el olor y luego iniciar con su trabajo. Durante la Edad Media,
la lana se convirtió en el centro de la economía de Inglaterra, y para el año 1300, probablemente hubo 15 millones de ovejas en Inglaterra. Al tener bastantes ovejas, su lana se convirtió en un producto muy popular, pero esta necesitaba ser limpiada y despojada de su grasa. Es ahí donde intervenía un trabajador llamado fuller. La grasa que tenían estos productos hicieron que los procesos de cosecha, cardado, hilado y tejido funcionaran sin problemas en la Edad Media. Sin embargo, la tela que se producía de estas lanas eran bastante gruesas, además tenían una malla ancha y se deshilachaban fácilmente. Para resolver estos problemas, la grasa tuvo que ser eliminada de la tela con una solución alcalina, y la solución alcalina más barata era la orina. Por lo tanto, el trabajo de un fuller consistió en colocar trozos de lana recién tejidos en una tina, verter orina rancia y luego pisotearla con los pies, hasta por 8 horas. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, los líquidos para este proceso provenían de varias personas, ya que se necesitaban muchos galones. En la tradición del derecho divino, que colocaba a los reyes en el nivel de los dioses, durante siglos se pensó que era inapropiado que un rey limpiara su propio trasero. Enrique VIII no fue una excepción, y el puesto de trabajo conocido como novio del taburete fue una tarea prestigiosa asignada a un aristócrata de alto nivel. Aunque prestigioso, el trabajo era humillante, ya que el novio debía buscar la silla del baño del rey cuando fuera necesario. Además de limpiarle la espalda, él recogía sus heces para examinarlas, dado que de esta manera controlaría el estado de salud del rey. El puesto finalmente dejó de existir en 1901, con el ascenso de Eduardo VII, por el hecho de que fue percibido como obsoleto. Casi nada se desperdició en la Edad Media, y eso incluía huesos o pieles de animales desechados, que podían reutilizarse para fertilizante o pegamento. En aquel tiempo existieron los hombres de trapo, que fueron recolectores de huesos, los cuales iban de puerta en puerta, pidiendo los restos de comida no deseados, o los trapos gastados que la gente ya no necesitaba. Estos trabajadores también recogían huesos podridos de carniceros, o de pilas de basura, posteriormente los vendían como diferentes artefactos. Algunos de los huesos recolectados se convertían en mangos de cepillos de dientes, anillos de dentición para niños, y otros artículos personales. Lo que no se podía vender se destinaba a la fabricación de jabón, y el resto se molía en fertilizante. Los hombres de trapo coleccionaban casi cualquier cosa que la gente no quisiera conservar, y nos referimos a cualquier cosa. Yo tampoco lo creía, pero este es un trabajo legítimo. Hay momentos en que las semillas necesitan ser recolectadas de un animal para la fertilización o para algún estudio. Aquí es donde entra un ordeñador de animales, dado que antiguamente no hacían falta estos empleados, resultaba extraño pensar en un trabajo de este tipo. Sin embargo, hoy en día es una tarea indispensable en las granjas agrícolas. Muchos animales ya no se conciben de forma natural, dado que una persona se encarga de utilizar diferentes técnicas de estimulación para poder recoger la semilla y proceder a la fecundación in vitro. Para conseguir el líquido, los empleados deben colocar una sonda eléctrica en el recto del animal o recurrir a la estimulación manual. Solo hay una forma de obtener sanguijuelas de manera confiable, y es dejar que se adhieran a ti. Unos pocos afortunados contaban con viejos animales de granja que podían usarse para este propósito, pero la mayoría de las mujeres que hacían este trabajo confiaban en sus propias piernas. Ellas caminaban lentamente, a través de agua sucia de algún pantano, permitiendo que las sanguijuelas se engancharan a sus piernas. Luego tenían que esperar a que estos animales se llenaran de sangre para desprenderse y ser recogidos, puesto que no podían quitarlos con encendedores o alcohol. Y si intentaban acelerar este proceso, los dientes de las sanguijuelas se desprendían y no valían para nada, además la herida que les dejaba podía ponerse mucho peor. Entonces, si por algún motivo tenían algún accidente, las trabajadoras deben hacerlo todo de nuevo, excepto que ahora caminarían con heridas abiertas por el pantano, buscando nuevas sanguijuelas y orando por no contraer ninguna infección. El mortero de cal
Ha sido un material de construcción crucial desde alrededor del siglo I a.C., pero se necesita mucho trabajo para convertir sus orígenes calcáreos en el producto terminado. Se requiere trabajadores para eliminar el monóxido de carbono de la piedra rica en calcio, que es donde intervinieron los quemadores de cal. Su trabajo consiste en calentar piedra caliza en un horno a unos 800 grados centígrados, exponiéndose al monóxido de carbono dañino y al polvo de tiza sofocante. Como si todo eso no fuera suficiente, el trabajo de un quemador de cal era terriblemente peligroso, dado que la cal viva es cáustica, altamente inestable, y reacciona violentamente al agua. Puede escupir, vaporizar e incluso explotar. Era tan peligroso que a veces se usaba como arma, lanzándola a un enemigo para causar ardor en los ojos, la boca o en cualquier lugar donde entrara en contacto con el sudor. Antes de la revolución del siglo XVII, en la tecnología de fabricación de cuerdas para instrumentos musicales, la industria era muy repugnante. Para crear cuerdas lo suficientemente gruesas, como para tocar las notas más bajas de un violín, que en ese momento tenía solo 3, el método preferido consistió en torcer hebras de entrañas de oveja. Los fabricantes de cuerdas tenían que descuartizar a las ovejas con mucho cuidado, para no romper el estómago o los intestinos inferiores, luego pasar horas minuciosas recortando el tejido graso, los vasos sanguíneos y los músculos. Posteriormente, las tripas se empapaban en una solución de ceniza de madera. Para limpiarlas aún más, esto debería monitorearse constantemente, para que no comenzaran a pudrirse. Al secarse, las entrañas se retorcían en cuerdas de bajo, logrando darle ese tono al instrumento. Antes del drenaje moderno, el desperdicio corporal de las crecientes poblaciones urbanas era un gran problema. Londres, como muchas ciudades, proporcionaba casas de servidumbre llamados baños públicos, pero a finales del siglo XIV, solo había 16 de estos, para una población de alrededor de 30.000. La teoría de los gérmenes puede no haber existido, sin embargo, el olor ciertamente era apreciable. Conociendo esto, es hora de presentarte al granjero Gong, quien se encargaba de mantener estos baños. A los granjeros de Gong, solo se les asignó la tarea de vaciar y llevarse todos los desechos humanos que había en los pozos negros. Pagados por tonelada, pasaron toda la noche en agujeros profundos hasta la cintura o el cuello, en excrementos humanos. Algunos murieron de enfermedad o se asfixiaron, pero los que vivían, no clasificaban esto como un trabajo soñado. Estas son las personas encargadas de recibir cuerpos en los hospitales, quienes se ocupan de varios restos, incluidos los que están descompuestos o deformados. Debido a que el trabajo es tan aterrador, requiere personas sobrias con el coraje de hacerlo, ya que los embalsamadores cuidan los cuerpos preservándolos, dándoles una limpieza y preparándolos para el entierro o la cremación. En algunas partes del mundo se paga bien, pero el ambiente de trabajo es sucio, con olores y escenas horribles, además de recuerdos indeseables. Algunas situaciones son aterradoras, como cuando un cuerpo se mueve, uno puede tener miedo de que la persona no esté muerta. Incluso el movimiento más pequeño en estos lugares puede resultar aterrador, especialmente si trabaja solo. Puede sonar perturbador, pero es una tarea necesaria cada vez que alguien muere y tiene que ser enterrado. A no ser que seas un gran aficionado a las novelas de terror o te guste lo tétrico, este trabajo no es el milagro que esperabas. Las habilidades que tendrás que demostrar para ser contratado van desde limpieza general hasta albañilería, e incluso la jardinería, ya que alguien tiene que asesorar a los familiares del difunto a seleccionar los mejores ramos o el diseño de la lápida. Al trabajar como sepulturero, debes estar a gusto con la muerte y lo que haces para ganarte la vida, puesto que aún no es tu turno. Un trabajo solo para los más endurecidos, dado que un limpiador de la escena del crimen es responsable de restaurar las áreas donde ocurrieron cosas aterradoras. Realizar este trabajo incluye eliminar manchas, recoger partes del cuerpo, fluidos y otras cosas bastante repugnantes. Este oficio requiere una alta resistencia, ya que puede llevar horas limpiar todo, dependiendo de qué tan mala sea la escena. Además, los limpiadores
A menudo entran en una situación aterradora y emocionalmente tensa, como si fueran los segundos responsables. Sin embargo, cualquiera que sea la circunstancia de la escena, debe mantener su compostura profesional, mientras brinda comprensión y apoyo a las familias.